sobre todo sembrando esa palabra en nuestro corazón. Porque cuando la palabra de Dios llega a nuestro corazón, es el que produce el cambio en nuestra vida. Porque dice la palabra de Dios, por la palabra de Dios fueron creadas todas las cosas que tú ves aquí en la tierra, sean visibles y visible fue creada a través de la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios es el que nos santifica. Amén. Vamos a entrar en la oración. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por esa tarde, mi Dios, por cada oyente, por cada persona que está atento. Especialmente tus ángeles, Dios, que toman todo lo que hacemos, Dios, es anotar en un libro, el libro de la memoria, Dios. Damos gracias, Dios, en la gloria de cada persona que está oyente y atento, mi Dios. Que tú sigas abriendo su corazón, mi Dios, para que esa palabra que sea dada esa tarde llegue, mi Dios, traiga ese anhelo y deseo de su corazón de querer ser diferente, de querer ser luz, de querer ser sal en esta tierra, mi Dios. Y sobre todo que la unción de tu Espíritu Santo sea pudriendo los yugos, rompiendo toda cadena, rompiendo toda enfermedad, mi Dios, y sobre todo expulsando espíritu de los cuerpos, mi Dios, que ha traído ansiedad, que ha traído atribulación, y Talay Samaya, Recan Samaya, aquí está el Espíritu de Dios para abrazarte, para consolarte y diciéndote que Él no te ha dejado, que Él no te ha desamparado, que ha estado en la vaquima, que Él ha estado con tu vida a pesar de la valle de sombra de muerte que has atravesado en tu vida. Indalema Hansamay. Van a entrar por ser la palabra, amén, en el nombre de Jesús, amén. La palabra de Dios nos llama que Dios hace un llamamiento a vida del hombre, sino para santificación. La palabra santificación se dice apartado del pecado. ¿Cuál es el pecado? Es el que Dios no le agrada del ser humano que practica el pecado. La consecuencia del pecado nos separa de la presencia de Dios. Cuando nosotros, en la palabra, cuando nosotros estábamos destituidos de la gloria de Dios, todos nosotros estábamos bajo el yugo del pecado. Así o conforme a la naturaleza del pecado. Por eso vino Cristo Jesús para reconciliarnos delante de la presencia de Dios. Porque había un velo que nos separa delante de la presencia de Dios que es conocido como el pecado. Y la palabra, aquel que practica el pecado es esclavo del pecado, obedece al pecado. El pecado es el que no te deja servir a Dios como debe ser, con gratitud, con gusto. Por eso Dios nos llama que nos santifiquemos, que nos apartemos de lo que Dios no le agrada. Mas el camino del hombre es camino de muerte. Pero cuando el hombre camina en la luz de Cristo, su vida empieza a ser diferente, su mentalidad empieza a ser transformada. Pero mientras que el hombre camina en el pecado, su vida empieza a ser en una cárcel espiritual. Por eso muchas personas no pueden dejar las cosas. Ellos quisieran, pero déjame decirte que el Espíritu de Dios está dispuesto a ayudarte. Porque a través de la santificación viene a través de la obra del Espíritu de Dios. Porque el Espíritu de Dios es el que transforma la vida del hombre, es el que lo regenera, es el que lo hace ser diferente a los demás. Por eso Jesús sabía que tenía que enviar al Consolador, que es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que cambia la vida del hombre, es el que te ha cambiado a ti, el que te ha fortalecido. Si no fuera por el Espíritu de Dios, tú vivieras en el pecado. Porque el pecado produce muerte espiritual. Mas el Espíritu de Dios produce vida en abundancia. Cuando alguien tiene el Espíritu de Dios sobre su vida, es el que le hace caminar por fe, no por vista, llamando las cosas como que fuese haciendo. Es necesario creer en Dios, tener fe en Dios.
la palabra de Dios que hasta los demonios tiemblan porque creen en Dios. Ellos reconocen que hay un Dios, que hay un Salvador, que su nombre es Jesucristo. Jesucristo tiene toda la potestad sobre la tierra, sobre las aguas, sobre los vientos. Él es el príncipe de los pastores. Él está a la diestra del Padre, intercediendo por ti, para que tu alma no perezca en destrucción, porque viene tiempo difícil sobre la tierra, donde la humanidad se va a humillar delante de la presencia de Dios, porque la humanidad, su alma, está gimiendo de un Salvador, de un Redentor, de uno que lo quiere sacar de su esclavitud. Y Talama, Manzamaya, por eso muchas almas viven en opresión, viven en depresión, porque todavía no les ha nacido en la luz del Evangelio, porque el Evangelio no tiene sombra ni maldiciones. El Evangelio todavía cambia la vida del paralítico, la vida del drogadicto. Shamaya. Por eso el Evangelio, cuando llegó a mi vida a los 18 años, yo vivía en opresión, vivía en soledad, vivía en tristeza, hasta llegaban momentos de tormento. Mi mente dice: quítate la vida, que nadie te quiere. Pero cuando llegó Cristo a mi vida, empecé a entender el propósito, porque Dios me estableció en la tierra. Dios tiene propósito con tu vida. Por eso Dios te ha guardado de la muerte. Si fuera por el diablo, tú ya estuvieras muerto. Amén. Amén. Por eso Dios te ha guardado a ti. Glorifica a Dios, y Dios te ha guardado de la enfermedad de la muerte. Entala y Samaya. Pero Dios, en esta tarde Él quiere darte fortaleza. Él quiere darte vida en abundancia. Y Shalaba Kama y Samaya. Por eso es necesario que Cristo tuviera que venir en forma humana, para que en su cuerpo fuera consumido todo el pecado de la humanidad. Pero la humanidad ama más al pecado que a Cristo, tristemente. Por eso Dios que te llama a santificación, no a inmundicia. Dice la palabra de Dios que los inmundos no heredarán el reino de los cielos. Por eso, como aquel, y la palabra que narra parábola de aquel puerco que se va, lo limpian y lo purifica y lo vuelve otra vez a endorarse. Es aquel que tiene la naturaleza del puerco, pero nosotros tenemos la naturaleza divina, que es Cristo Jesús. Porque la naturaleza de Cristo Jesús, when Jesus comes to your life, He gives you freedom, He gives you peace. He's the only one can change your mind. Jesus Christ, He's the only one can make you heaven. There is no other name of the earth can change you. It's the power of the Holy Ghost. With the Holy Ghost enter in your heart, you will start feeling different. What happened to me? What happened to my soul? What happened to my and the peace of the mighty God wants to go in your heart. When you know how the peace of God in your heart, you feel guilty. You feel sin on you. When you guided by the Holy Spirit, you experience Shamaya. You experience different things in your spirit. You experience change. Because the word of the God changed any man. But not any man open their heart to God. That's the problem. They refuse to, because when you come to God, you have to give your compromises to Him. You cannot live on the sick. That when you live on the sick bring you to death, a spiritual way, not a natural way. That's why too many people like to live on the sick, because they know God
When you know God, it's not by religion, it's by the Holy Spirit. Because the Holy Spirit is guided by the Christ. Because we live in the time of the Holy Spirit. The Holy Spirit is He's gonna show you the light of the path of the to heaven. Because the main thing, too many little things they came to heaven. It's not possible. Because the Bible says there is no other name of the heaven of God can the human be saved. It's by the name of Jesus Christ. When you come to Christ, the Holy Spirit open your eyes and the spiritually, not by the flesh, by the flesh. Absolutely. Remember, we need more than Jesus, less of the sin. When you open your heart to Jesus, He will fill you with that anointing. What that means of the anointing represents healing, and deliverance, and the joy. Remember, the anointing God will bring you life is that rest anointing. Why the Bible says because it's that new thing, it's not old thing. Because so many people want to live on the old thing, but not the new thing. That's why when you live and you pass, your mind is cultured to the past. When you live on the new thing, you live with the mind of the Holy Christ. Because the mind of the Christ is different. Our mind is different. Our human mind. When you live like the mind of Christ, you love with compassion to others. You share your bread to your neighbors. You share your bread to your body. We all body. We need each other. You need her and you. We need each other. We are family of Christ. When you come to Christ, you have a huge family. You have family for Mexico, United States, in America, everywhere. Because Christ is united. When you united to the body of Christ, you can enjoy what you call it. Remember the Bible says, la palabra de Dios te produce en ti carácter 3 horas. La sangre de Cristo significa redención y justificación. El fuego significa santificación y purificación. Y la agua significa limpiarse cada día. Como usted se baña cada día, así la palabra de Dios quiere limpiarnos de toda impureza, de toda inmundicia. Y luego el pecado representa muerte y ceguera espiritual, y la carne con el pecado trabajan juntos. Por eso dice, los que andan en el Espíritu saben agradar a Dios, porque piensan en las cosas ahí arriba, más los que andan en la carne solamente piensan en las cosas de la tierra, de producir riqueza, de tener un buen. Eso es bueno, la verdad, cuando viene parte de Dios, porque toda bendición que desciende de allá arriba viene parte de Dios. Porque hay bendiciones, cuando la bendición de parte viene parte de Dios, nos acerca más a Dios, no nos aleja de su presencia. Por eso es la palabra, donde está nuestro tesoro, ahí está nuestro corazón. Cuando nuestro corazón está en Cristo Jesús, sabemos tener un corazón agradecido de Dios, vivir a gratitud. Cuando tú vives agradando a Dios, muchos no te van a entender tu amor por Dios. Te van a juzgar, te van a criticar por servirle a Cristo. Dice la palabra, bienaventurada cuando nosotros somos vituperados por la causa de Cristo. Porque nosotros tenemos la marca de Cristo en nuestro cuerpo. Imagínate que es con Cristo, siendo el Santo de Israel, siendo el unigénito, el que traía la salvación sobre la humanidad. Él fue vituperiado, calumniado, perseguido.
Cuando eso pasa en tu vida, es que tú estás en la mano del alfarero. El alfarero está trabajando en tu vida, porque el alfarero te quiere formar la imagen de su Hijo Jesucristo. Tú eres un Cristo aquí en la tierra andando. Por eso que el enemigo, cuando fue llevado por el Espíritu de Dios, cuando Cristo fue llevado por el Espíritu Santo del desierto, fue tentado en su identidad. La identidad, tú eres una hija de Dios, tú tienes tu identidad. No importa las circunstancias que están en tu vida, la identidad tuya es ser llamado para agradar a tu Salvador, para buscarlo en el Espíritu de verdad. Porque hay una diferencia entre tener una relación y una religión. La religión, muchos lo tienen. Los musulmanes, los budistas, los católicos tienen muchas religiones, pero todavía no tienen una relación cercana a Dios. Porque cuando tienes una relación cercana a Dios, experimentas cosas diferentes en tu vida. Sabes amar a aquellos que no te perdonan, a aquellos que guardan rencor a ti. Sabes amar, porque cuando realmente tú dices la palabra de Dios, aquel que no perdona, Dios no lo puede perdonar. Es necesario perdonar hasta aquello que no, hasta vuestro enemigo. Y si es imposible estar en paz con ellos, es la palabra de Dios. Por eso Dios nos ha llamado a eso, a vivir en el pecado o vivir en Cristo Jesús. La palabra de Dios dice que nos aconseja que buscamos la vida, no la muerte, porque la muerte es lo que nos va a separar. Todos nosotros un día vamos a aparecer aquí en la tierra. Unos van a dormir y otros van a morir. ¿Cuál es la diferencia entre dormir y morir? La diferencia es que los que duermen son los que están en Cristo, y los que mueren son los que están en Cristo. Tristemente la palabra está constituido que el hombre muera una sola vez y luego el juicio final. Todas las naciones, sean pequeños, grandes o chicos, van a estar en la presencia de Dios un día. En aquel día se van a abrir los libros, el libro de la vida y el libro de la memoria. Todo lo que hacemos aquí en la tierra, un día vamos a dar cuenta, Dios, sea bueno o malo. Cada uno recibirá recompensa cada de lo que ha hecho aquí en la tierra. Porque Dios todo lo ve y sobre todo percibe el corazón del hombre. Pero mientras que tú tienes vida, tú dale gloria a Dios, glorifica a Dios a través de la obra del Espíritu Santo. Amén. Porque el Espíritu de Dios es el que te santifica tu espíritu, tu cuerpo y tu alma. Por eso a veces el hombre está enfermo, porque en su carne hay inmundicias espirituales. Necesita ser limpiado bajo la sangre de Cristo Jesús, porque aquellos antigüedad para poder recibir redención. Cada año el sumo sacerdote entraba en la presencia llevando un corderito, pero no cubría realmente el pecado del hombre. Pero cuando apareció el sumo sacerdote, que es nuestro Jesucristo, con su mismo sangre, Él entró en la presencia de Dios y derramó su sangre. Por eso, por la sangre de Cristo Jesús, tú tienes acceso a la presencia de Cristo Jesús. Por eso la sangre de Cristo Jesús te quiere venir esta tarde. Amén. Nosotros somos llamados no para vivir en inmundicia, sino para vivir en santificación. Porque realmente nosotros queremos estar. Nosotros vamos a aborrecer las cosas que Dios aborrece. Dios aborrece el pecado, pero ama tu alma. Dios aborrece aquel que hurta, pero lo quiere salvar. Dios aborrece que aquel que ama haciendo lo malo, pero Dios lo puede transformar. Amén. Dios es el experto en transformar la vida del hombre. Lo que por la sociedad está desechado, Dios lo restaura porque Él es el arquitecto
por excelencia, que trabaja con el alcohólico, con la drogadicta, con la prostituta, con los hechiceros. Dios está dispuesto a trabajar por esta gente. A que para la sociedad no hay cambio, pero para Cristo Jesús todavía hay cambio. Imagínense nosotros, cada uno de nosotros somos testimonios de Dios, como Dios nos ha transformado a nosotros. Como Dios, a través de su Espíritu Santo, nos ha libertado. Si no fuera nosotros buscar a Dios, Dios nos buscó a nosotros. Dice la palabra que antes que todo fue formado, Dios ya nos tenía en su pensamiento para nosotros. Pero nosotros a veces tomamos malas decisiones. Por eso se llama libre albedrío. Dios que le ha dado al hombre de servirle o no servirle. Es mejor servirle a Dios, familia de Cristo Jesús. Era Dios nos ha llamado en esto. La palabra inmundicia significa impureza. El pecado produce muerte espiritual y separación de la presencia de Dios. Y Cristo produce santificación por la obra del Espíritu Santo y transformación. Y santificación significa santidad, apartado para Dios y separado y estar apartado de la corrupción. Y luego pues estos son dos: el pecado o la santificación, Cristo o la inmundicia. Está en nosotros en qué queremos caminar, en qué camino nosotros queremos caminar. Pero Dios quiere que nosotros caminemos en la santificación. Amén. Esta fue una porción de la palabra. Amén. Levántese, vamos a orar, darle gracias a Dios, agradecerle a Dios que esta palabra que di a través del Espíritu Santo haya entrado en su corazón. Dice la palabra de Dios que hay dos personas. Hay unos oidores y otros hacedores. Está en nosotros cuál queremos ser. Hacedor es aquel que guarda la palabra de Dios y lo pone en práctica. Más aquel oidor se le entra y se le sale por el otro oído. Tristemente, está en nosotros. ¿Qué queremos hacer? Amén. Vamos a orar. Amén. Levántese, vamos a orar hacia aquel que desea oración. ¿Qué pasa aquí? Amén. Nosotros no hacemos nada, hermano. Dios, mira, Dios le da al hombre dones y talentos. Amén. Está en usted creer. Si cree en la tarde de Dios, lo puede ministrar a través del Espíritu Santo. Nosotros somos como el mesero. Estamos, el que se carga hacer todo es el Espíritu de Dios. Ningún hombre hace milagro aquí, ningún hombre liberta, sino Jesucristo a través de su gracia. Amén. Amén. Si aquel que quiera oración, pasen aquí. Amén. Vamos a orar por vida. Amén. Orar por fortaleza. Orar que Dios reprenda todo cansancio, todo estrés, toda aflicción, toda angustia. Esos son los espíritus que el enemigo pone en la vida del hombre. Amén. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, damos gracias a Dios de la gloria por a través de la obra de tu Espíritu Santo, mi Dios. Que tu Espíritu Santo sea ministrando, Dios. Y te alaba, Santa Maya. Oh Espíritu Dios, que tú seas ministrando a esta mujer, Padre. Tú conoces su aflicción, su angustia, mi Dios. Tú eres el hacedor de milagros, Dios de la gloria. Que tu Espíritu Santo, mi Dios, que la unción tuya sea arropándola, mi Dios, Samaya. Italai, Sakai, Shamaya, Bakaya, Bahaya, Bahaya. Uraman, Samaya, Bakinda, Leva, Kima, Haya, Haya. Oh Padre, que tú seas glorificándote, Padre Dios de la gloria, a través de la obra del Espíritu Santo, que esta mujer, Padre, salga fortalecida y sobre todo tocada por tu Espíritu Santo, Bacay. Siento presencia de Dios, mujeres. Anda, lava, Kima. Acuérdate que lo que Dios te ha dicho. Anda, lama, anda, más. No miras tu edad, sino mira a través de la fe lo que Dios puede hacer a través de ti. Italaya, Samaya, Bakima, Handa, Lavacay. Oh Espíritu Dios, ahí está.
Recibe la visitación del Espíritu de Dios. Y salama handa leve kima haya bahai. Ushalava kima handa lava haya bahai. Indale samaya. Ahí está. Ahí está el toque del Espíritu de Dios. Ahí está. La presencia de Dios, Samaya. Ahí está la visitación del Espíritu de Dios de tu espíritu, mujer. Ahí está. Ahí está, suéltate de tu espíritu Okay, we're porque going to Dios close off for now. te ama mucho, tiene misericordia sobre tu vida, mujer. We'll go for Samaya. a little bit of English in there. Y So, salaba it's talking all kima. about sin. Samaya. Yeah, don't let it rain over your Ahí body. está. Give it up to Jesus and get out of bondage. Toda Live and walk dolencia in the se Word of va. God. Toma el estar And He que will ha lift habido you tu up, cuerpo especially se in va. your time of need. Cancelamos So this is todo One Accord mito de Crusades, muerte que signing han off on asignado en tu August vida para que de verte pudrezca esta lava at the Kama Park. Hansamaya. Y'all have a blessed day. Bakai, ahí está. Ahí está. Amen. Fuego, Bakai.